Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es bastante animante ver que los foros que empezamos a hacer desde la sociedad civil, esta iniciativa de Diálogos 2030, se llenan, que hay interés y bueno, pues que realmente son temas que se están siguiendo y esperemos que siga así en el futuro, ¿no? La idea es que de aquí a un año esperemos que tengamos todavía salas llenas, gente haciendo cosas, ebullición alrededor del tema de la Agenda 2030. Lo que yo voy a decir ahora es el sentir o intentar recoger el sentir de las organizaciones de la sociedad civil en España y en Europa. He tenido la oportunidad de participar en varios foros, de intercambiar con bastantes colegas, con bastantes organizaciones. Concretamente en España tenemos una plataforma que se llama Futuro en Común, que lleva activa trabajando desde hace un año. Y justamente lo que hemos intentado hacer en Futuro en Común ha sido un poco lo que nos desafiaba Damián, de romper los hilos, de salir de nuestras agendas tradicionales y de empezar a abrazar esa innovación y esa vanguardia que supone la Agenda 2030. Llevamos, como digo, un año trabajando. Hemos tenido, no es sencillo, no es fácil, porque venimos de tradiciones muy distintas, pero sí que hemos avanzado en hacer marcos interpretativos propios de la agenda, entender cuál es nuestra lectura sobre la agenda, tanto en su valoración como una ventana de oportunidades y de transformación, y al mismo tiempo en entender que puede ser un tren que si no va por el camino adecuado, pues puede descarrilar, ¿no? Y entonces ahí no queremos estar. No queremos estar en un SDG washing, ¿no? Como decía Demián. Y nos gustaría, pues sí, capturar todo lo que tiene de transformador y de cambio y de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que es un poco lo más importante. También hemos venido trabajando dentro del Futuro en Común en el tema de indicadores. María ha comentado bastante. Nos parece que los indicadores son esenciales, son fundamentales. Es el mecanismo que tenemos de transparencia, es el mecanismo que tenemos de entender lo que está, dónde estamos y hacia dónde queremos ir con la agenda ODS. Y por tanto nos parece fundamental que en nuestro país y también a nivel europeo y global, ¿no? Las tres dimensiones que explicaba María, que podamos tener indicadores que recojan ese carácter transformador que tiene la agenda y que al mismo tiempo nos permita de una manera transparente y que la sociedad civil y las organizaciones puedan apropiarse de ese tipo de información, que veamos un poco por dónde va el tren, ¿no? Si va en la buena dirección o es un tren que va a descarrilar, ¿no? Bueno, luces y sombras. Reconociendo, ya se ha dicho, ¿no? Desde las organizaciones se escucha bastante ese reconocimiento del carácter integrador de la agenda, de ese carácter universal. No quiero repetirme, creo que subrayamos muchas cosas que se han dicho aquí. Entendemos que el objetivo de erradicar la pobreza es una de las fuerzas que trae la agenda. Ya no estamos hablando de disminuir la pobreza, sino de erradicar la pobreza. Valoramos dentro de lo que es la perspectiva integral de incorporar esas tres dimensiones, ¿no? Que es pobreza, desigualdad y sostenibilidad, como una manera de entender la realidad y de transformar la realidad. Nos parece que es muy acertado y que hay que caminar por ahí. Nosotros ya lo veníamos indicando desde hace tiempo. Hay una novedad que es muy remarcable y creo que no se nos puede pasar desapercibida, que es el tema de la lucha contra la desigualdad, ese objetivo número 10. Y es un objetivo que creo que realmente puede traer elementos de transformación muy importantes, ¿no? y que no se puede quedar en el cajón, el objetivo número 10. Lo de traer, una cosa que se ha comentado también por varios de mis compañeros y compañeras, traer a todos los actores, a todos los segmentos de la sociedad para una agenda de cambio, una agenda de desarrollo sostenible. Se ha hablado bastante y salió en el documento de la ponencia de Oxfam y UNICEF de la Alianza para el Desarrollo Sostenible. Me parece que es un concepto bastante adecuado. Lo que tenemos que pensar es qué necesitamos para hacer una alianza que funcione. Y para hacer una alianza que funcione es muy importante que cada segmento asuma su papel, que lo asuma con responsabilidad, que lo asuma con fuerza. Se ha hablado mucho aquí de liderazgo y es un tema importante, entonces de priorizar elementos.
cumplir, ser responsable respecto a los otros, dar espacios y cauces de participación es muy importante para que una alianza pueda funcionar. Y en el caso del sector privado, que se ha mostrado también desde todo el proceso de Naciones Unidas como una presencia muy importante, ¿no? Nosotros queremos traer algunos elementos de reflexión sobre su presencia en el avance de los ODS, ¿no? En un primer lugar, creo que cuando se habla del sector privado tenemos que recuperar y hacer hincapié en que el sector privado más importante son las pequeñas y medianas empresas en cualquier país. Cuando hablamos del sector privado tenemos que pensar en los jóvenes, jóvenes que inician sus negocios, jóvenes que se arriesgan, jóvenes que quieren hacer cosas, que tienen sueños, que tienen ideas y que tienen que tener medios de implementación para llevar sus iniciativas adelante, ¿no? Cuando hablamos del sector privado es importante todo el tema de transparencia, ¿no? Yo creo que cuando tenemos una relación con el gobierno, todos los elementos y los condicionantes, los estándares de transparencia que se nos exigen a una ONG por acceder a recursos de desarrollo, nos gustaría que hubiera algo parecido también en las grandes corporaciones cuando en el futuro empiecen a decir que están implementando muchas acciones en relación a los ODS. Bueno, pues el tema de la transparencia nos parece un tema fundamental, ¿no? Yo quería incidir también, valorar algo que trae la agenda que nos parece esencial desde una óptica de derechos humanos, que es el no dejar a nadie atrás. Y quería traer algunas reflexiones sobre qué significa no dejar a nadie atrás. En la agenda es muy potente y aunque hay ciertas críticas desde el ámbito de las ONGs de que el lenguaje de derechos humanos cuando se firmó el acuerdo no fue suficientemente robusto, pero entendemos que tanto priorizando el mensaje y el principio de no dejar a nadie atrás que se hizo en el foro de alto nivel en Nueva York en julio, como en el lenguaje de la agenda, nos parece que ahí sí que se pueden recuperar ciertos elementos que den un valor a esta agenda para que haya grupos de población que realmente no se queden atrás. Si cogemos el texto de la agenda, la palabra inclusivo aparece de manera central en 5 objetivos. La educación tiene que ser inclusiva, el crecimiento económico tiene que ser inclusivo, las infraestructuras tienen que ser inclusivas, las ciudades, el acceso a la justicia. Entonces, es un elemento muy importante, un mecanismo para que no haya grupos de población que no se queden atrás. En el texto de la agenda encontramos para todos. Se repite en muchos momentos que la educación también, de nuevo, sea para todos, el saneamiento básico y la energía sea para todos, el agua sea para todos, el trabajo decente sea para todos y la salud sea para todos. Entonces, nos parece que este elemento también avanza en el principio de no dejar a nadie atrás y en una agenda de derechos humanos. Como he dicho antes, para no dejar a nadie atrás es fundamental incidir en todo el tema de la desigualdad. Y en el tema de la desigualdad no hay cómo eludir 2 cuestiones fundamentales, que es todo el tema fiscal y luego todo el tema del sector privado, que luego lo comentaré. Para no dejar a nadie atrás tenemos que tener, como decía María, muy claro quién se está quedando atrás. Dentro del modelo económico que tenemos, que tiene ventajas, hay que ser sincero y traer ciertas valoraciones que trae. Es un modelo económico que genera riqueza, eso es evidente, pero al mismo tiempo es un modelo económico que es un gran generador de desigualdades y que está poniendo el planeta más allá de las fronteras planetarias y trayendo casi en colapso los sistemas de regeneración de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, como venía diciendo, identificar quién se está quedando atrás por causa de este modelo económico y replantear las bases del modelo económico, ¿no? Cuando estamos pensando en quién se está quedando atrás, está el nivel geográfico, está el nivel étnico también, pueblos indígenas, minorías, está el tema de género, es muy importante y está empañando prácticamente la mayoría de todos los objetivos y resultados de la agenda. Está el tema de la infancia y de los jóvenes, como ya he indicado antes.
Y está el tema de las poblaciones más vulnerables, sobre todo si pensamos en las catástrofes, en las crisis y los grupos más impactados por el cambio climático. Para no dejar a nadie atrás, es fundamental, yo creo, recuperando cosas que se han dicho en esta mesa, la cooperación para el desarrollo, porque su objetivo central es la lucha contra la pobreza y las desigualdades, y necesitamos más cooperación para el desarrollo y más eficaz, con más calidad, y no menos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en todos, bueno, en varios países europeos. En España estamos en un techo, en un suelo en recursos y con varios problemas en la agenda de calidad. Y para no dejar a nadie atrás es fundamental cambiar el modelo de producción y consumo, reducir nuestra huella ecológica. No puede ser que en un país como en España, cuando llegamos al mes de abril, ya nos hayamos consumido todos los recursos que nos correspondían como país, ¿no? Y que vivamos 8 meses, 4 meses nos consumimos todos los recursos y 8 meses vivimos con crédito, ¿no? Con crédito que lo sufren los países y las poblaciones más vulnerables del planeta, ¿no? Bueno, haciendo esas reflexiones sobre cómo leemos, cómo valoramos y qué elementos son importantes para nosotros en la agenda, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? Marco Gordillo, vocal de Ciencia Política de la Coordinadora, escribió un artículo en julio diciendo si la agenda realmente se trataba de un verdadero ejercicio de transformación o de ilusionismo político, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la clave y por donde tenemos que trabajar y incidir para que realmente sea un ejercicio de transformación. ¿Pero dónde estamos ahora? El Overseas Development Institute lanzó un estudio cuando el foro de alto nivel y nos planteaba que en las condiciones políticas actuales tenemos cinco objetivos de los 17, 5 objetivos que serían prácticamente inalcanzables. Si seguimos con el status quo actual, sería interesante hacer ese ejercicio en España. No alcanzaríamos 5 objetivos que los voy a enumerar y vais a ver que realmente son objetivos que cargan realmente el peso transformador de la agenda. No conseguiríamos grandes avances en el tema de la desigualdad, no conseguiríamos los resultados de la lucha contra el cambio climático. Sabemos que el Acuerdo de París, en la situación que está actual, nos pone en un mundo de 2,8 grados, con lo cual no es suficiente. No conseguiríamos reducir la población que vive en los suburbios, en las ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? 9 objetivos se alcanzarían de manera parcial, entre ellos el acceso universal a la energía y el saneamiento, acabar con el hambre. Y 3 tendrían un cierto grado de éxito, que es acabar con la extrema pobreza, reducir la deforestación a la mitad. Entonces, creo que es importante que pensemos en que esa fotografía que se estaba mencionando antes, que la tengamos muy clara y que realmente sepamos qué políticas van en la buena dirección, qué políticas no son suficientemente ambiciosas y dónde hay que poner el peso realmente para que la agenda sea transformadora en cada uno de los países. ¿Qué estamos viendo en las conductas de los países? Bueno, pues yo aquí haciendo un poco trayendo a La Fontaine, tenemos aquí un compañero francés, vamos a valorar la cultura francesa, vemos como tres grupos de comportamiento, no quiero hablar solo de países, sino también sectores, ¿no? Organizaciones, corporaciones. Vemos las hormigas que están trabajando, que están haciendo cosas, que se están moviendo, que entienden que la agenda tiene un potencial transformador enorme. Y ahí, bueno, pues ya se han mencionado varios casos de países, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia. Podemos valorar, aunque no tenemos modelos perfectos, sí que podemos retratar que hay alumnos aventajados que nos sacan distancia, ¿no? en la implementación de la agenda. El PNUD también creo, y desde Naciones Unidas sí que estamos viendo su agenda, también es normal, es lógico y coherente, pero sí que estamos viendo iniciativas muy interesantes que vemos que están imprimiendo más vigor a la agenda, ¿no? Desde el PNUD se está trabajando todo el tema de los MAPs, apoyando a una serie de países para que tengan sus estrategias nacionales. Hay una iniciativa que es Sustainable Development Social Network también, que es REDS aquí en España. También está trayendo elementos muy interesantes de análisis, hay un indicador de ODS,
se está trabajando con universidades, etcétera, etcétera. Entonces, sí que entendemos que desde Naciones Unidas llegan elementos que iluminan cómo avanzar y cómo esta agenda puede ser más transformadora. En la sociedad civil igual, también creo que hay iniciativas muy interesantes, hay articulaciones, alianzas, se están moviendo, diálogos importantes. Creo que yo también soy sospechoso de decirlo, pero sí que creo que estamos siendo valientes desde muchos ámbitos para abrazar esta agenda y que sea lo más transformadora posible. Luego están las cigarras, que se sientan como la fábula de La Fontaine, que se sientan a mirar y que a lo mejor pueden aprender mucho y pueden tomar nota y pueden dejar que otros se equivoquen, pero no tenemos mucho tiempo para avanzar en esta agenda y yo creo que aprender también se aprende haciendo y hay que ponerse manos a la obra y remangarse y empezar, ¿no? Yo creo que en el caso de nuestro país el tema del gobierno en funciones ha servido durante mucho tiempo como excusa para no tener la ambición suficiente, pero yo creo que ya estamos en un punto en el que realmente necesitamos ver más ambición. Y esa ambición no solo cabe al gobierno nacional, sino también pues a gobiernos regionales y a ciudades. El indicador de ODS ya decía que España estaba en la posición número 30 y que de los 17 objetivos, los verdes van bien, los amarillos regular y los rojos mal, solo tenemos uno que vamos en verde. Entonces, el ámbito de avance es bastante importante. Y luego, otra tercera postura, hormigas, cigarras, los camaleones. Camaleón, que es un animal que pasa del marrón al verde con mucha facilidad, pero sigue siendo un camaleón, entonces realmente también nos preocupa el SDG washing, ¿no?, que he dicho antes y que han comentado también. Realmente que ya hemos escuchado a grandes corporaciones, no voy a citar nombre, que nos hablan desde una narrativa de los ODS que es perfecta, que ya la quisiéramos nosotros, muchas de las instituciones en distintos ámbitos, pero cuando les pregunta realmente si van a cerrar las centrales de carbón o si se van a preocupar realmente por sus operaciones, cómo impactan sus operaciones de extracción de hidrocarburos o de recursos o de producción de energía o de infraestructuras en países vulnerables, nos damos cuenta que realmente no existe ambición. Entonces, todo esto, pues la postura del camaleón es un tema que nos preocupa bastante y en ese sentido, bueno, pues yo creo que sí que la sociedad civil va a estar ahí y va a dar guerra. Lo que pasa es que sí que nos gustaría que también los gobiernos pudieran hacer su parte en ámbitos regulatorios y que realmente permitieran que corporaciones, si realmente quieren tomarse en serio la agenda de los ODS, pues que haya mecanismos de transparencia, de regulación que permitan, de estándares de derechos humanos o de sostenibilidad, que permitan que el camaleón no tenga ese tipo de conductas. Pensando en la implementación y en nuestro país, ya tengo 2 minutos, ya voy terminando, solo completar lo que ya se ha dicho en esta mesa. Creo que lo primero en España, un país como España, es ratificar los tratados. Que no nos lo ratifique la Unión Europea, sino que también lo que lo ratifiquemos. Tenemos un Parlamento y se puede hacer y se puede avanzar. No hemos ratificado el cambio climático y el acuerdo del cambio climático, por ejemplo, y en ese sentido creemos que tiene que haber un mayor dinamismo a la hora de asumir lo que se escribe y lo que se acuerda a nivel internacional y ponerlo en marcha. Creo que es importante volver a la escena internacional desde una lectura de los ODS. El ámbito de la cooperación para el desarrollo es fundamental en todo eso y si estamos en un 0,12 de ayuda oficial al desarrollo y no nos tomamos en serio la agenda de los ODS, la agenda del cambio climático, es muy difícil volver a la escena internacional. Entonces yo creo que ahí España tiene un ámbito muy importante para avanzar. El liderazgo a más alto nivel, ya han comentado mis compañeros, lo suscribo totalmente. Visión y planificación de largo plazo. Creo que no podemos estar capturados por los intereses de corto plazo. En ese sentido es preocupante todo el debate que está habiendo ahora mismo de la ayuda oficial al desarrollo en Europa. Estamos viendo cómo de nuevo los intereses de seguridad, de migración, de control de fronteras son los que prevalecen. Los intereses comerciales son los que prevalecen y no acabamos de entender que los caminos de este nuevo paradigma son otros.
La importancia de la coordinación, ya se ha hablado bastante sobre eso, nos parece que es fundamental. El tema de las regiones y de las ciudades, yo creo que aquí en nuestro país tiene un peso fundamental. No nos olvidemos de una cosa que yo creo que es importante, que es la mitad de la población del mundo vive en las ciudades, el 80% de las emisiones se generan en las ciudades y el 70% del PIB de nuestro modelo de producción y consumo se concentra en las grandes ciudades. Entonces, las grandes ciudades tienen un desafío muy importante para atraer los ODS y traducirlos al ámbito local, ¿no? Cuando pensamos en cambiar el sistema agroalimentario, la forma en que nos alimentamos, cuando empezamos a ver cómo producir energía de una forma distinta, cómo generar menos emisiones con otro sistema de transporte, cómo tener ciudades más abiertas, más acogedoras con los inmigrantes, más amables con las minorías, cómo tener ciudades transformadoras y vanguardistas en el ámbito y líderes a nivel global en el ámbito de los derechos humanos. Creo que todo esto, la agenda realmente es una gran oportunidad, y ya lo vimos en la conferencia de Hábitat 3, es una gran oportunidad para las ciudades y los territorios. El papel de la sociedad civil es fundamental. A veces nos preocupa, hemos visto en varios foros, que no se abran espacios para debatir, que no se abran espacios para dialogar, que se nos den ya las políticas totalmente cocinadas. Queremos participar en todo el ciclo de políticas públicas desde su inicio hasta el final, y la sociedad civil queremos estar a la altura de esos desafíos y que se cuente con nosotros. El ámbito de coherencia de políticas para el desarrollo es un elemento fundamental se va a incidir más esta tarde, pero no se puede entender el avance de la agenda, su integralidad, si no tenemos al lado el concepto de coherencia de políticas de desarrollo. De hecho, hay dos resultados, que es el 14 y el 19, que dentro de la agenda, que son pequeños resultados que ya al final, ya cuando uno se lee todo el texto, aparecen ahí al final, están medio escondidos, pero yo creo que hay que rescatarlos porque sin ellos es imposible que la agenda sea universal y que cumpla su integralidad, ¿no? Por último, se ha hablado también del papel dinamizador de los parlamentos. Es fundamental para los consensos básicos, es fundamental para la transparencia y es fundamental para la revisión del marco normativo. Tenemos que tener los medios de implementación. Medios de implementación, y ya termino con esto, no es solo el presupuesto, que también. En el tema presupuestario, yo creo que tenemos que salir de la dinámica de los estados no tienen recursos, no hay recursos públicos, entonces necesitamos al sector privado para llegar a pasar de los miles de millones a los billones, ¿no?, que se dice muchas veces. Pero lo que no podemos hacer es obviar los temas fiscales que están por detrás, los temas de evasión fiscal, qué impuestos pagan las grandes corporaciones, la elusión fiscal. Todos estos temas creo que realmente tienen que estar en el centro de la agenda y que a nivel público se puedan contar con recursos suficientes y necesarios para implementar la agenda. Los recursos que vengan del sector privado serán bienvenidos siempre y cuando sean recursos que se utilicen de manera coherente, que se utilicen de manera transparente y que se utilicen respetando los estándares elevados o al más alto nivel y que sean coercitivos de derechos humanos y de sostenibilidad. Bueno, muchas gracias.